Dios te bendiga, te habla Cristian Toisen y en esta hora vamos a compartir un tema que se llama ¿Cómo identificar a un profeta verdadero y a uno falso? Para esto vamos a ir a nuestras Biblias, San Mateo. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 5, que dice de la siguiente manera: Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quisiera leer también la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ahora, me gustaría comenzar hablándote acerca de algo muy controversial en este tiempo. Y es que muchas personas todavía afirman y alegan de que para este tiempo no hay profeta en el Nuevo Testamento. Pero a través de la palabra de Dios y escudriñando las Escrituras podemos entender y darnos de cuenta de que para este tiempo en el Nuevo Testamento está vigente en el tiempo de la gracia el profeta. En el libro de Hechos capítulo 15 nos habla acerca de Silas y Judas Tadeo, acerca del ministerio profético. Ellos eran profetas en el Nuevo Testamento. Y también en el libro de Hechos capítulo 11 versículo 27 al 28 nos habla acerca de un profeta que se llamaba Agabo. Estas personas eran profetas en el Nuevo Testamento que profetizaron y que dan vigencia de que en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucitó, todavía funcionaba el ministerio profético en ese tiempo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, Jesús establece al profeta como parte del ministerio que conforma para la edificación de la iglesia. Entonces, a través de todo esto que estamos tocando en este momento, podemos ver y podemos entender de que en el Nuevo Testamento hay profetas válidos y hay profetas verdaderos que te van a dar una palabra de edificación, te van a dar una palabra de bendición, te van a decir la dirección por la cual, donde Dios quiere que tú vayas y cómo Dios quiere que tú te dirijas, porque en estos tiempos son tiempos proféticos para la iglesia de Cristo. Ahora, quisiera continuar tocando el versículo con el que iniciamos. En Mateo capítulo 7, versículo 15, que dice: Guardaos de los falsos profetas. Vean que en este versículo específicamente Jesús le advierte a sus discípulos y les dice: guárdense de los falsos profetas, guárdense de aquellos que van a venir con una apariencia vestido de oveja, pero por dentro no son verdaderos, sino que son lobos rapaces, son feroces. Y quisiera añadir a esto de que tenemos que entender que en este tiempo el Señor Jesús nos dice y le dijo a sus discípulos en ese momento de que ellos se tenían que guardar. Eran ellos, la responsabilidad es de ellos, no era de Jesús, de guardarse de lo falso, de guardarse de lo que no es verdadero, de guardarse de lo erróneo, de guardarse de lo malo. Muchos le damos la responsabilidad a Dios para que Él nos guarde, para que Él nos cuide, y ciertamente Él nos va a guardar, y ciertamente Él nos va a cuidar, pero a nosotros nos toca una responsabilidad, como dijo Jesús en ese momento: guárdense, o sea, cuídense de los falsos profetas. Cuídate, ten entendimiento, tienes que saber algo para poder identificar a las personas que son falsas. Hay un código, hay un secreto en todo esto, y es que cuando una persona es verdadera, tú lo vas a identificar, tú eres el que vas a saber, tú eres el que vas a conocer que es verdadero o que es falso. Y quisiera continuar esta enseñanza explicando que al escuchar una profecía no debemos de despreciarla ni de tomarla muy rápidamente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 20 hasta el versículo 21 nos dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces el Señor a través del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses nos dice y nos habla: no, cuidado,
Ten cuidado con despreciar a los profetas. Ten cuidado con despreciar la profecía, porque ella es la que te va a direccionar. Ella es la que te va a decir por dónde yo quiero que tú fluyas, por dónde yo quiero que tú te muevas. Pero también no debes de ser rápido para absorber una profecía tampoco, sino que tienes que examinarla, tienes que escudriñarla, tienes que compararla, tienes que analizarla para poder identificar si esa profecía es una profecía verdadera, genuina, que viene de parte de Dios, o es una falsa profecía que quiere confundirte y confundir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es que en esto he visto muchos casos y he visto muchas personas que rápidamente desprecian a los profetas, desprecian la profecía, no creen en el movimiento profético de Dios en este tiempo. He visto en estos últimos tiempos que la iglesia de Jesucristo absorbe muy rápido las profecías que se le dan. He visto que muchas personas dentro de la iglesia toman rápidamente las cosas que se les profetiza sin escudriñar, sin analizar, sin examinar esa palabra, sin ver y comparar si eso viene de parte de Dios o solamente está saliendo de parte de las emociones de aquel que está soltando la palabra. Así que, amado hermano, no seamos tan rápidos para tomar una profecía, pero tampoco seamos ignorantes para despreciarla. Seamos unas personas sabias y seamos unas personas con dirección del Espíritu Santo para poder identificar y examinar si esa palabra que están soltando viene de parte de Dios. Y eso es lo que vengo a hablarte de parte de Dios, que la palabra que se te suelte en la administración, la palabra que se te suelte en la predicación, hay que escudriñarla, hay que analizarla, hay que identificarla para saber de dónde viene, si viene del Espíritu Santo o viene del espíritu de error. Entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy pendientes de esto, de examinar y de analizar la palabra que se te está impartiendo, de examinar y analizar la profecía que se te está dando, porque cuando nosotros analizamos, cuando nosotros examinamos la profecía que se te está ministrando, entonces allí es donde tú vas a descubrir si es verdadera o es falsa. Para poder identificar un verdadero profeta de un falso profeta, tenemos que evaluar algunas condiciones, algunas perspectivas, algunas situaciones. Y para continuar con el desarrollo de esta enseñanza, quisiera que me acompañaras a San Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20, que dice de la siguiente manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. En este pasaje, Jesús nos explica cómo podemos identificar un verdadero y un falso profeta. Aquí Jesús nos aclara y nos dice el secreto, el código, la clave para tú saber si un profeta es verdadero o es falso, es viendo los frutos de ese profeta. Por sus frutos los conocerás. No vas a poder identificarlo por otra forma, no vas a poder identificarlo de otra manera. Y quiero aclarar una cosa aquí en esta enseñanza, en este momento, y es que cuando hablamos del fruto de un profeta, no estamos hablando de una obra, no estamos hablando de la obra del profeta. Una cosa es obra y otra cosa es fruto. Quiero explicarte lo que es obra. Obra es lo que hacemos para tener algo a cambio. Obra es el trabajo que yo hago para tener un resultado. Y la diferencia de la palabra fruto es que fruto es el resultado de aquello que yo hice. Esto quiere decir es que no te van a reconocer como verdadero por lo que tú hagas, por las obras que tú hagas, por las cosas que tú estés haciendo. A ti te van a conocer como verdadero es por los resultados que tú des en el momento de la siega, en el momento de recoger los resultados. A ti te van a conocer si eres verdadero o eres falso, es por el fruto, no por la obra. Y ahora quiero hablarte
de algo muy poderoso. Y es que el primer fruto que va a identificar si tú eres un profeta verdadero o un profeta falso es el fruto del Espíritu. Lo voy a repetir de nuevo. El primer fruto que te va a identificar si una persona es un profeta verdadero o uno falso es el fruto del Espíritu. Este fruto es lo que te va a identificar como un cristiano verdadero delante de la presencia de Dios. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en tu vida. El fruto del Espíritu es la manifestación de Dios en tu vida. El fruto del Espíritu es el resultado del nuevo hombre que ha nacido según Cristo, según Dios en ti. Es el carácter, es el comportamiento, es la actitud que tiene esa persona cuando está abajo de la tarima, no cuando está predicando, sino en su núcleo íntimo, en su núcleo familiar. Cómo esa persona se comporta, cómo esa persona habla, cómo esa persona fluye, cómo se expresa, cómo actúa con sus hermanos, con las personas, con las demás. Esto te va a identificar primeramente si es un hombre de Dios o no, si es un cristiano verdadero y de continuo si es un profeta verdadero o falso que te está hablando. El fruto del Espíritu es la manifestación de Dios en tu vida íntima, en tu vida diaria. Este fruto es lo que va a decir que tú estás avanzando en el carácter y la manifestación de Cristo en tu vida. Por eso es que esta es la señal y es lo más fuerte que un cristiano tiene para identificar a una persona verdadera de una persona falsa, a un profeta verdadero de un profeta falso. Y es el fruto del Espíritu, o el fruto que te da cuando habla contigo, el fruto que Él da cuando está en su vida cotidiana. Lo siguiente y lo último que quiero explicarte es que el profeta tiene que dar un fruto como profeta. El profeta tiene que dar un fruto como profeta de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, el versículo 2, que dice de la siguiente manera: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Varón, pero ¿qué tiene que ver eso con el profeta? Y es que lo que tiene que ver con la enseñanza que estamos hablando es que el apóstol Pablo enseña y el apóstol Pablo nos revela en esta cita bíblica de qué es lo que avale su ministerio, qué es lo que sella su ministerio en la vida real. Y dice que el sello de él eran ellos. Entonces nos quiere decir y nos quiere revelar: cada ministerio tiene su fruto, cada ministerio tiene su sello que avale que ese ministerio es genuino y que ese ministro es aquello que está diciendo ser. Por ejemplo, el sello del apóstol es la congregación. El apóstol Pablo en esta cita bíblica le dice a los corintios, le dice: el sello de mi apostolado son ustedes. Ustedes mismos son la muestra del fruto que yo he dado como apóstol. De la misma manera también podemos identificar el fruto del evangelista. Ya sabemos que la palabra fruto significa el resultado de algo. Entonces podemos identificar que el resultado del evangelista o el fruto del evangelista son las almas. Así también podemos identificar el fruto del pastor, que si analizamos la palabra resultado, también nos damos de cuenta de que el resultado de un ministerio pastoral verdadero en el ministerio del maestro, el fruto de ese ministerio es la enseñanza. El fruto de ese maestro es que la iglesia esté clara en la doctrina de Jesucristo. El fruto del maestro es que la congregación camine en la sana dirección de la doctrina del Señor. El maestro es el que lleva la palabra, el que escudriña la palabra del Señor y nos trae claridad en la doctrina en la cual nosotros creemos. Así también, por último, pero no menos importante, es el ministerio del profeta. Entonces usted me va a preguntar: varón, entonces, ¿cuál es el fruto del profeta? ¿Cuál es el sello del profeta? El sello del profeta, déjame decirte que no es la profecía que ha soltado o cómo la ha soltado. Déjame decirte que el sello del profeta o el fruto del profeta
no tiene nada que ver con lo que el profeta habla o profetiza. El sello del profeta, el fruto del profeta, tiene que ver es con el resultado de la profecía que ha soltado ese profeta. Ay, 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 Dios mío. Aleluya. Tiene que ver es con el resultado. ¿Cuántas palabras proféticas a ese profeta se le ha cumplido? Y aquí es donde te quiero llevar. Aquí es donde te quiero ayudar. Es que para nosotros poder identificar un profeta verdadero y un profeta falso, usted tiene que escudriñar a ese profeta. Usted tiene que analizar a ese profeta. Usted tiene que ver la vida de ese profeta. Usted no puede tomar una profecía de alguna persona que salió sacando un video, sacando una enseñanza o sacando una palabra profética para alguien de parte de Dios y tomarla y hacerla suya. Usted tiene que ver a esa persona, registrar su historial, buscar su antecedente para saber cómo ese profeta ha fluido en la profecía en sus últimos tiempos, para ver si ese profeta ha tenido fruto, ha tenido el sello de la profecía continuamente en sus revelaciones. Hemos terminado el video y antes de orar por ti, me gustaría invitarte a que te suscribas, le des like y actives la campanita para que pueda notificarte cada vez que suba un nuevo video a la plataforma de YouTube. También búscame en Facebook como Predicador Cristian Toisén y comparte conmigo en esa plataforma. Sin más nada que decir, déjame orar por ti para que Dios derrame su discernimiento espiritual para que puedas identificar lo verdadero de los falsos profetas. Padre amado, Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza. En esta hora te pido, Dios mío, por las personas que me están viendo. Glorifícate, Señor, de una manera sobrenatural sobre sus vidas, Dios mío. Y derrama toda bendición espiritual, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto, en el nombre poderoso de Jesús sobre estas personas. Que reciban, Dios mío, ahora de parte tuya, Señor, el discernimiento espiritual para poder identificar lo verdadero de lo falso en el nombre poderoso de Jesús. Que todo espíritu de error, todo espíritu de confusión y todo espíritu de distracción se vaya de su vida en el nombre poderoso de Jesús y se abra en su vida la dimensión sobrenatural, Dios mío, de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.